El uso frecuente de las caballerías, hasta hace algunas décadas, tanto para las labores del campo como para el transporte, generaba a su alrededor una serie de oficios vinculados directamente con las actividades que realizaban los animales. Herreros, basteros, guarnicioneros, carreteros. Casi todas esas actividades productivas que se realizaban en torno a los animales de labor desaparecieron hace muy pocos años, cuando la mecanización de las labores agrícolas apartó de su uso cotidiano a burros, mulos, machos, yeguas o cualquier otro equino. Uno de aquellos trabajos ambulantes que tenía gran demanda entre los usuarios de las caballerías era el de esquilador. Emilio Mercadal es uno de esos últimos esquiladores que todavía acude con su maletín de herramientas y su experiencia de medio siglo a todos aquellos propietarios de caballerías que requieren sus servicios. Con él vamos a conocer todos los pequeños secretos de esta técnica que puede llegar a desaparecer. Esto es... Había que hacerlo en todas las caballerías en las que eran guitas. Para que no se mueva, para que no me tire una cosa a mí. ¿Entiendes? Para que esté quieta. Ya está trabada. Una vez cuadrado el animal y trabado por sus patas, nuestro amigo el esquilador quita la suciedad del pelo con una rasqueta llamada armaza. La rasqueta o la armaza, para quitarle la tierra, la porquería, la porquería, la tierra que lleve, para que la máquina no se estropee, para que corte mejor, porque si no se puede romper los dientes de la máquina. Una vez que está limpio el pelo, Emilio procede al esquilado con la maquinilla. Como está húmeda, hasta que haga tajo, ¿entiendes? Si no mansas a gusto, se esquilan muy bien, están quieticas. ¿Ves? Al estar húmedo, lo corta peor la máquina. ¿Ves? Qué bien pasa ahí, ¿eh? Antiguamente, este trabajo se hacía con la tijera, y de tanto usarla, se les hacían unos recios callos en los dedos a los esquiladores. Cogía así, atajo, todo atajo. Y se quedaba limpio como afeitado, se quedaba. Pero ahora ya no se hace más que con la máquina. Ahora se hace así, con la máquina. Oh, qué blando está. Esta hace que no han esquilado los animales, sabe de los años. En pleno auge de este oficio, Emilio acudía cada mes o 2 meses, como mucho, a esquilar las caballerías de sus clientes. Para bien, cada 2 meses. Cada 2 meses se corta muy bien el pelo, ¿entiendes? Los burros por un regular los esquilo, pues, para marzo y para el pilar. Para septiembre, octubre, ¿entiendes? Pero lo más bonito es esquilarlos cada 2 meses. Y antiguamente que se esquilaban todos los meses mejor. De vez en cuando Emilio tiene que limpiar la maquinilla para quitar la tierra que queda entre las púas. Espera, que va a engrasar. Esto es para quitar la tierra que se pone en los peines, y si no, después no entra el pelo para que lo corte la peine con peine, ¿entiendes? Eso es engrase, la máquina. Ya más suave. Y si no estuviera el pelo mojado, correría más la máquina. ¿Ves qué suave? Se quedará bien.
Emilio Mercadal lleva muchos años recorriendo los pueblos de los alrededores de Zaragoza con su maletín de herramientas. Más de 50 años llevo esquilando. Tengo 66, aunque mira, desde los 10 años, dime los años que llevo esquilando. Y lo que hago ahora lo hacía a los 10 años, ¿eh? ¡Quieta! Como lleva remache no se lo puede quitar el esquilo, ¿eh? ¿Entiendes? Ahora cogeré la almaza y le daré otro repasillo para que los pelos que se han quedado aplastados de como está húmedo, pues se quedarán levantados y ya se quedará bien, esquilado. Una vez esquilada la caballería, Emilio cambia la maquinilla por la tijera y se dedica a repasar el trabajo que lleva realizado. No hace falta nivel. Y al clean, que se llama el clean esto, llevo otra máquina más mala porque aquí se suelen a lo mejor estropear las máquinas, porque llevan tierra y si se rompe una puga por el medio, pues aventar las máquinas. Esto es muy delicado. Emilio el esquilador ha dejado preparada la piel de este burro para lucir sus habilidades con la tijera. Llega el momento de engalanar al animal con simbólicos dibujos. Esta decoración geométrica que se hacía a las caballerías que se iban a utilizar en las grandes celebraciones como bodas, romerías o fiestas patronales, consistía en estrellas, espigas, flechas, ramos. Haciendo gala de habilidad y buen pulso, Emilio va trazando líneas simétricas en la grupa del animal hasta que el dibujo quede a su gusto. ¡Quieta! ¡Quieta, morena! ¡Quieta! Con los retoques finales del rabo y las orejas, el esquilador dejará al animal dispuesto para participar en cualquier evento social que requiera su presencia. El pelo se queda así para que se quiten las moscas, ¿sabes? Porque aquí hay mucha mosca. Ahora voy a hacerle las orejas. Bueno, acabada. Terminada. Este pelo lo recogíamos los esquiladores para después venderlo lo compraban los almacenes para hacer brochas, las fábricas. Pero ahora como ya lo hacen de plástico y de cosas, ya no lo cogemos. Casi nos ganábamos otro jornal con el pelo. Esto es el torcedor. Para si las caballerías son guitas o cosquillosas, pues le poníamos esto y así estaban quietas. Ya no sentían el cosquilleo ni guitas al esquilador. Ya el esquilador trabajaba tranquilo. Había veces que había que cambiarlo de morro, al de arriba, y otras veces en la oreja así doblada. Y otras veces pues había que esquilar como se podía. Y había caballerías que esto no lo admitían. Y tenía que estar el dueño con la almaza, con la rasqueta al lado de la máquina. Y así estaban quietas. Según los esquiladores, eran 3 los équidos utilizados en las labores agrícolas. Los caballos, de gran categoría, que por no tener casi pelo no era necesario esquilarlos. El ganado mular, que era la segunda categoría, y el ganado asnal, que era de tercera y última. Teniendo esto en cuenta, los dibujos centrales se hacían a cada animal según su categoría. Este dibujo que hago ahora lo hacían los de Villamayor. ¿Entiendes? Los esquiladores de Villamayor. El barrio de Villamayor. De Zaragoza. Y yo hacía siempre aquel de Rejilla.
Esto en cuadradillo. Y aquella una espiga. Esto una maceta. Esto una maceta. En su obra Recuerdos de España, escrita a mediados del pasado siglo, J. Worms deja plasmada la imagen del ambiente que rodeaba a este viejo oficio. Vagando por la ciudad, me hallé de pronto con una gran plaza donde pude asistir a una escena típica de la que tomé buena nota. Una docena de esquiladores se disponían a esquilar asnos y burros. Con las patas trabadas y los hollares sujetos con el acial, ofrecían un lastimoso aspecto, a pesar de los alegres adornos que las tijeras de los esquiladores les dibujaban en la cruz y en la grupa. Se esquilaban también perros, e incluso un lugareño se hizo alegremente cortar el pelo. Emilio Mercadal, el esquilador, recoge ordenadamente sus herramientas en el maletín con la esperanza e ilusión de volver a abrirlo muy pronto, cuando alguien le llame para esquilar las pocas caballerías que quedan en nuestra geografía.